Chicos, por favor, no olviden renombrarse. Recuerden que primero deben poner sus apellidos y después sus nombres. Los que no lo han hecho, por favor, corregirlo. Por ejemplo, María Fe, que, por ejemplo, Melanie, por ahí también. A corregirlo, por favor. Nuevamente, no olviden renombrarse. Primero van los apellidos, chicos. Para los que recién están ingresando, chicos, no olviden renombrarse. Primero deben ser sus apellidos. Por ahí, Yomeli, Emily. Chicos, muy buenas tardes. Continuamos nuestro día con el curso de aptitud verbal con el profesor Allen Rojas. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Allen, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su clase.
Buenas tardes, gracias. No sé si podrías hacerme como anfitrión para poder compartir mi imagen y también la pantalla, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con el trabajo del día de hoy. Lo que nos corresponde, ya, lo que nos corresponde, ¿está bien? Es término específico, ya, lo que nos corresponde el día de hoy es término específico, ¿está bien? A ver, cuando hablamos de término específico estamos hablando, como bien dice aquí, de la evaluación de la competencia léxico-semántica, ¿ya? ¿Qué quiere decir evaluación de la competencia léxico-semántica? Quiere decir que se va a evaluar cuántas palabras conoces, ¿no? Tu competencia a nivel léxico, ¿ya? Y que también conoces el significado de dichas palabras. ¿Está bien? Recuerda que una palabra puede tener hasta 2, 3, 4, 5 más significados, ¿ya? Dependiendo obviamente del término de función. Buenas tardes por ahí a las personas que se siguen conectando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Entonces, la pregunta de término específico creo que nosotros la podemos identificar como aquella en la cual aparecen, ¿no? Aquella en la cual van a ir apareciendo estas palabritas, ¿no? Resaltadas con mayúsculas, ¿ya? Y que aparecen entre las opciones, ¿no? Palabras o explicaciones sobre estos términos que aparecen en lo que viene a ser la premisa de la pregunta. Y acá empieza, o mejor dicho, aquí voy a hacer la observación principal porque a partir de esta interpretación hay muchos errores, ¿no? Que se producen cuando simplemente lo que hacen las personas es ver la palabrita en mayúsculas ahí en la premisa y buscar un sinónimo, ¿ya? O buscar la explicación del significado, ¿ok? Y es ahí donde se producen la mayoría de errores en ese tipo de preguntas porque el término específico no es solamente, ya observo la premisa, respondo ahí cuál es el significado, la explicación, ¿ya? Término específico tiene hasta 3 tipos de preguntas que se pueden derivar. La primera es la de sentido contextual. Cuando te piden el sentido contextual del término, te están pidiendo el concepto de la palabra dentro de lo que viene a ser el texto. Es decir, en este caso, en el sentido contextual, el autor, está bien, le da un significado a la palabra que no necesariamente es el significado que la palabra tiene, que puedes encontrar en tu diccionario o que usualmente no se le brinda a la palabra de manera directa, ¿ya? En el caso del sentido contextual, tienes que interpretar a qué se refiere el autor al utilizar ese término, qué característica, ¿no? Qué aspecto específico de aquello de lo que habla quiere resaltar al utilizar la palabra de esa manera, de esa forma. ¿Ok? En el caso de la pregunta de sentido contextual depende mucho de tu interpretación de aquello que se está diciendo, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿ok? Cuando nosotros planteamos la pregunta de sentido contextual, no es la única manera en la que se puede plantear. Se puede decir también, ¿no? Cuando hablamos de sentido contextual, que el término, ¿ok? Connota o implica, ¿ya? Connota, implica, son otras formas de preguntar por sentido contextual, ya no te vayas a olvidar, ¿ok? Ahora, la manera más común que nosotros, o que mejor dicho, la mayoría de personas ya identifica al momento de que aparece la pregunta de término específico es esta, ¿no? La de sinónimo contextual. Buscar una palabra que reemplace a la palabra que está apareciendo en mi texto, ¿ya? La mayoría, eso es lo primero que observa, eso es lo primero que quiere responder. Y nuevamente, ¿ya? Tómate siempre unos 2, 3, 4 minutos y analiza cómo se te está planteando la pregunta. ¿Está bien? Una cosa es que te pidan el sentido contextual, lo que connota, lo que implica, y otra muy diferente es que te pidan el sinónimo contextual, que simplemente es reemplazar, o sea, con qué término reemplazamos a la palabra que está apareciendo en el texto, ¿ya? Son distintos. En el sentido contextual tú tienes que interpretar lo que ha dicho el autor, como te dije hace un momento, no necesariamente el significado de la palabra va a ser uno de los significados que aparece en el diccionario ahí, ¿no? De manera directa. En el caso del sinónimo contextual, ya sí tienes que entender cuál de los significados propios de la palabra es el que está utilizando el autor para hacer su explicación y buscar un término equivalente en significado entre las alternativas. Ahí sí,
pero en el primero no, ¿ok? Y también tienes siempre que leer con atención lo que te están pidiendo, porque a veces te piden el antónimo contextual, y aquí mucha gente se equivoca también, porque le piden el antónimo contextual, pero como no leen la premisa, como muchas personas ven la palabrita en mayúscula y de frente buscan entre las alternativas el sinónimo o la explicación del significado, ¿ya? A veces no observan que te dicen ahí, el antónimo contextual es, o término, el significado que se opone al término es, ¿ya? Cuando te digan se opone, está bien, cuando te hablen de antonimia contextual, tienes que buscar eso, ¿ok? Un término que sea un antónimo de aquel que se está mencionando en el texto. Para ello, haces el mismo procedimiento con el sinónimo contextual. Primero identificas cuál de todos los significados, porque una palabra puede tener más de un significado, cuál de todos los significados propios de la palabra el autor está utilizando, ¿no? Y luego, en este caso, tienes que identificar una palabra que te diga lo contrario, ¿no? En el sinónimo contextual que te diga lo mismo, en el antónimo contextual que te diga lo contrario, ¿ya? Entonces aquí lo que tienes es una connotación versus denotación. Connotación, en el caso del sentido contextual, y denotación en el caso del sinónimo y el antónimo contextual. Profe, ¿y qué es la connotación? La connotación es la interpretación que tienes que dar según la perspectiva del hablante. La perspectiva, en este caso, del hablante es el autor. Mientras que la denotación son los significados tal cual que presentan las diversas palabras que tú vas a observar en los diferentes textos que te toque revisar a través de los distintos exámenes de admisión que vayamos viendo. ¿Está bien? Entonces, acuérdate, por favor, la pregunta de término específico no siempre es, la palabrita que aparece, sinónimo. ¿Ya? No siempre es así. Lee, por favor, lee lo que te están pidiendo. No te toma ni 30 segundos, ¿está bien? Y lo repito porque lo he dicho en las dos clases anteriores que he tenido, que hemos trabajado también este tema, y aún así ha habido gente que se ha equivocado en una pregunta que era bastante obvio que lo que tenían que hacer era buscar, por ejemplo, el antónimo. Lee lo que te están pidiendo, por favor. ¿Está bien? Aplica la base teórica porque eso te va a evitar un montón de errores el día de tu examen y ya sabes que un solo error puede ser la diferencia entre ingresar a la universidad o estar medio año más preparándote. ¿Está bien? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda a este punto antes de pasar a la parte práctica. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí antes de pasar a la parte práctica? Ok, vamos entonces con nuestro material por acá. Vamos por aquí. Ahí está. Ahí está, muy bien. Tienes acá 5 preguntitas, ¿ya? De término específico, ¿ah? Observa bien lo que te están pidiendo cada una de ellas, ¿ya? Cuando tengas todas tus respuestas, por favor, las envías en un solo mensaje, ¿ya? Preguntas del 1 a las 5 en un solo mensaje. Lee bien lo que te están pidiendo, por favor. Lee bien lo que te están pidiendo, ¿ya? Empecemos ahí.
Muy bien, a ver, vamos a ver el primer texto, ¿ya? Analicemos. Mira, en el texto el término cerebro tiene el sentido contextual. Ah, ya. Acá tengo que interpretar a qué se refiere. Obviamente el significado con el cual se está utilizando aquí la palabra cerebro no es su significado original. No, imagínate un cerebro ahí corriendo, fugándose, escapándose de tu cerebro, ¿no? De tu cabeza, de tu cráneo. Eso no es así. Cuando se habla de fuga de cerebro, cerebro hace referencia a las personas que tienen una gran inteligencia, ¿no? Como si le dijese a alguien, ah, eres cerebrito, ¿no? La respuesta acá sería la B, un individuo con un nivel intelectual notable, ¿no? Eso se refiere con fuga de cerebros, ¿ya? Por ahí hay que marcaron la C, pero ojo, es que no necesariamente un alumno, ¿ya? En este caso, cuando se es la fuga ya estamos hablando de personas que han, pues, en algún momento terminado, ¿no? Sus estudios, su preparación, y además dice destacado por su pragmatismo. Pragmatismo quiere decir practicidad, y tampoco por ese lado va. ¿Ya? En el texto, el término, el antónimo, mira el antónimo, mira el antónimo. En el texto, el antónimo contextual de menguante. Acá te están diciendo nuestro menguante interés de la ciencia para referirse a que el interés ha estado disminuyendo. ¿Ya? ¿Te acuerdas la fase de la luna? Menguante, ¿no? Cuando está ahí, la parte baja. ¿Y cuando es creciente? ¿No? Cuando va hacia arriba. Ah, el antónimo es creciente, pues. ¿Ya? He visto ahí gente que me ha marcado escaso. Y dije como 3 veces, lean lo que les piden. ¿Cómo va a ser el antónimo de menguante escaso? Menguante es sinónimo de escaso. Ahí hay gente que no ha leído. Si hubiese leído, hubiese sabido que escaso no podía ser, porque escaso es el sinónimo. Busca, si no tienes la palabra, si no la sabes, búscala. Ahí tienes un diccionario virtual, busca en un diccionario físico que tengas. Estamos en la etapa de práctica, estamos aprendiendo nuevos términos. Ya en tu examen no vas a poder usarlo, ¿no? Pero aquí sí. Ya no lo uses en el simulacro, ya no lo uses cuando tengas tu evaluación semanal, ¿ya? Pero en la clase sí lo puedes utilizar tu diccionario para apoyarte, para ayudarte. Como te estás dando cuenta, no todas las preguntas, ¿ya? Son directamente, el sinónimo. ¿Ok? Ni tampoco siempre vas a poder con el diccionario resolver de manera directa. ¿Está bien? Porque para incluso cuando tengas un sinónimo tienes que ver cuál de todos los significados es el que se está adecuando al contexto. Y así que utilízalo como un recurso en caso desconozcas un término. En el texto el término representación se puede reemplazar, a ver acá dice, ¿no? Las regiones con mayor representación en los programas de ciencias avanzadas, ingeniería en la academia, ¿cuáles son? India, China y Europa del Este, ¿no? Cuando hablamos de representación, hablamos de mayor protagonismo, ¿ya? Mayor protagonismo en estos programas de ciencias avanzadas. En el texto el término penthouse implica, cuando te digan implica, ¿ok? Acá sería reemplazar, ¿no? Pero cuando te digan implica, es como cuando te dicen sentido contextual, ¿ya? El penthouse se refiere a esta parte alta de un edificio de lujo, ¿no? La parte superior, ¿no? Cuando hablamos del penthouse, ¿ya? Y estamos hablando de lo que es la investigación científica en el texto, ¿ok? Estaríamos hablando de la investigación de punta, ¿no? ¿Ok? Estamos hablando de la investigación superior, ¿ya? El lento descenso desde el penthouse, ¿no? El lento descenso quiere decir que ha ido disminuyendo en la calidad de la investigación a través del tiempo, ¿ya? ¿Ves? No se está utilizando penthouse con significado original, sino que tienes que interpretar por qué lo utiliza el autor. Último, dice el término inglés engine implica la idea de, a ver, dice, science and technology are the major engines of economic growth in the world. Te están diciendo que la ciencia y la tecnología son los motores o los mayores motores o motores principales del crecimiento económico en el mundo. Si hablamos de motores y de crecimiento económico, obviamente no es un significado directo, no es un significado de carácter denotativo. Es más, la misma premisa de la pregunta te dice implica. Ya cuando hablamos de un motor para un avance económico se refiere al impulso, es aquello que lo hace avanzar, está bien, así como un motor literal hace avanzar un auto, un avión, una lancha, ya en el caso de esta idea figurada de motor, esta idea que se está planteando en el texto, se refiere más que nada a darle un impulso al avance de lo que viene a ser la economía, ¿no? Ahí está. Vamos con el texto 2, por favor. Siempre lee bien lo que te están pidiendo, ¿ya? ¿Qué significa precedente? Un precedente quiere decir un evento anterior y que podría ser una explicación, ¿no? Al por qué el otro evento, el evento de presente, se está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que un precedente ya para el actual plan
del gobierno de implementar ciertos cambios en el sector agrario, es la primera reforma agraria que se planteó por parte de Velasco. No es un precedente, ¿no? Es un evento muy similar y que ciertas bases, ¿no?, se están utilizando en la actualidad. No es un precedente, ¿ya? Tiene que ser anterior.
Muy bien, vamos con las respuestas. Dice, fundamentalmente el texto trata sobre... A ver, el texto nos habla, ¿ya? Sobre tres personas. Gödel, Einstein y Heisenberg, ¿ya? Nos dicen que estos señores, muy bien, junto a Werner Heisenberg, fueron autores de los tres hitos científicos más importantes del siglo, ¿ok? Ahora, estos hitos de los cuales nos está hablando aquí el texto, ¿ok? Tenían una función, ¿ya? Y esta función era la de establecer límites, ¿ok? El descubrimiento de cada uno de ellos establecía una limitación profunda y perturbadora. Muy bien. Y nos comienzan a explicar en qué consistía cada uno de ellos. La respuesta es la A. Gödel, Einstein y Heisenberg y sus respectivas contribuciones científicas. El término hito tiene el significado contextual. Cuando hablamos de hito importante, ya en la ciencia, ya a nivel científico, estamos hablando de un logro, porque recuerda que la ciencia tiene un objetivo al cual aspira, ¿no? Es incompatible con el texto afirmar, acá sería la A, se puede conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula elemental de la materia. Es incompatible porque justamente nos dice que Heisenberg presenta el llamado principio de incertidumbre, muy bien, en el cual se fija un límite a nuestro conocimiento de este asunto, ¿está bien? Dice, no se trata solo de una restricción sobre lo que pudiéramos saber, significa un límite para la realidad. O sea, no es posible conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Ahí se plantea un límite. Me dicen, ¿por qué no la de ningún ordenador será capaz de conocer la totalidad de los enunciados? Pero esto te piden algo incompatible, esto es compatible. Acá te lo dicen. Eso es compatible. Te piden lo incompatible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Muy bien, vamos por acá. Se infiere que antes del expuesto por Einstein, Gödel y Heisenberg, bueno, se puede inferir que existía confianza en el conocimiento absoluto de la realidad. Ellos son los que justamente comienzan a fijar límites, ¿no? A plantear limitaciones, ¿ya? Dice acá, si se construyera un ordenador semejante al cerebro humano. A ver, acá nos dicen sobre los ordenadores, ya que ningún ordenador jamás será capaz de agotar las verdades de las matemáticas. Pero ¿qué pasaría si se construyese uno similar al cerebro humano? En ese entonces sí podría de repente captar las verdades profundas de la matemática, ¿no? Si se construyera un ordenador semejante, si pasase. El texto dice que no va a pasar, pero ¿qué pasaría si se pudiese hacer? Es lo que se plantea en la premisa, ¿no? Acuérdate. Ya en la premisa para la extrapolación siempre están planteando una idea de carácter hipotético, ¿no? Ya eso lo vamos a analizar con mayor extensión cuando nos toque el tema de extrapolación, ¿ya? Muy bien, vamos con el texto uno por aquí, por favor. Ok. Acá, eso sí, voy a agregarte una parte del texto que debería estar acá, pero parece que a la hora de editar el material no lo han colocado. Ya te lo voy a colocar aquí por el chat, ¿ya? Del Zoom. A ver, vamos a ver por acá. Aquí está. Ok. Esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí debería continuar a partir de esto de acá, ¿ya? O sea, después de vegetativo, sigue lo que te acabo de colocar aquí en el chat, ¿ya? El texto termina en silente. Solo que aparecer lo han editado ahí, han desaparecido el último párrafo. Falta ahí un párrafo, ¿ya? De vegetativo, continúas nada más la lectura aquí con lo que te he colocado en el Zoom, ¿ya? Profe, medularmente era tema. No, medularmente sirve para definir al tema, mejor dicho. Por ejemplo, si el tema, ¿cuál es medularmente el tema? ¿Cuál es el tema central? ¿No? Medularmente es equivalente a centralmente, fundamentalmente, pero también podría ser para una idea. Medularmente la idea, ¿no? Lo que medularmente señala es si estamos hablando de un tema o idea central, ¿ya? Recuerda que tema e idea son diferentes, ¿no? Pero cada uno tiene la característica de poder ser principal, ¿no? Medularmente es equivalente a principal, fundamental, central.
Muy bien, vamos por aquí. A ver, dice, en el texto, embate, ¿qué es lo que significa? A ver, acá te dicen una infección viral cuyo embate compromete de manera selectiva las regiones temporales anteriores. Cuando estamos hablando de embate, en este caso hablamos de un ataque de la infección, ¿ya? Porque recuerda que un ataque tiene el objetivo de hacer un daño, pues justamente es lo que produce la infección en este caso. Resulta incompatible con el texto decir que el Alzheimer sería acá la respuesta. La sella desde el inicio causa terribles estragos. No, desde el inicio no. Acá nos dicen que en las fases más tempranas, el ataque de la enfermedad puede ser, dice acá, tan leve que se conservan las habilidades y dotes sociales, ¿no? Así que desde el inicio causa terribles estragos, no. Estragos puede ser, terribles estragos, no. Medularmente el texto explica. A ver, ¿cuál sería la perspectiva medular, la perspectiva principal del texto? El autor nos está hablando, ¿no? De los problemas que se desarrollan de manera neuropatológica en el Alzheimer. Recuerda que cuando hablamos del tema en su aplicación medular, el tema central, reconocemos al tema, ¿ok? En primera instancia, ¿ya? Y luego planteamos desde qué perspectiva lo aborda el autor del texto. Ya el autor no habla del diagnóstico en sí mismo, no se expande hablando de un daño cerebral general, ni tampoco solo la característica de mutismo cinético, porque solamente es mencionado en el párrafo extra que yo te estoy brindando aquí, en el chat. Ya nos habla de la neuropatología porque nos comienzan a explicar cuáles son los factores que de alguna manera propician, ¿no? O son consecuencia de esta enfermedad. Se desprende del texto, quiere decir que se deduce, que un daño en el hipocampo, ¿qué es lo que implica? A ver, el hipocampo ya es aquella parte del cerebro que permite que la nueva información que las personas adquieren, ¿ok? Se mantengan a buen recaudo, ¿no? Acá nos dice el hipocampo, la estructura cerebral necesaria para poner a buen recaudo en alguna otra parte del cerebro los nuevos recuerdos relativos a los hechos, se haya efectivamente desconectado de la corteza entorrinal, la corteza del lóbulo temporal anterior. En consecuencia, no era posible aprender nuevos hechos. Se puede inferir entonces que el hipocampo, un daño al hipocampo que implicaría problemas en la memoria a largo plazo. ¿Ya? ¿Ok? Porque solamente si guardamos información es que la recordamos a largo plazo. ¿Ya? Si un paciente con Alzheimer muriera al poco tiempo de habérsele diagnosticado la enfermedad, a ver, en la última parte nos dicen que en los últimos estadios del Alzheimer, ¿no? Se iba asentando de manera paulatina un estado prácticamente vegetativo. Y aquí en el texto que te he puesto en el chat, te coloco, ¿no? La conexión del paciente con el mundo se iba reduciendo hasta parecer individuos afectados por mutismo asinético, ¿ya? Pero si un paciente muriera al poco tiempo de que se le ha diagnosticado la enfermedad, o sea, poco tiempo después, o sea, sin que la enfermedad no llegue, ¿no? La enfermedad no llegaría a sus últimos estadios, entonces no presentaría los rasgos del mutismo cinético, porque estos recién se presentan en los últimos estadios de la enfermedad. ¿Ok? Ahí está la respuesta a la 5. Muy bien. Muy bien. Vamos con el texto 2, por favor, por aquí. ¿Incompatible es lo mismo que decir incongruente? Sí, es equivalente. En lo que viene a ser la comprensión lectora, incompatible es equivalente a incongruente. ¿Por qué no la C en la 5? El cerebro podría verse normal al ser inspeccionado científicamente. No, pero sí dice que ya se le diagnosticó la enfermedad. Si ya se le ha diagnosticado, quiere decir que su cerebro no presenta rasgos normales. Dices, ¿no? Muriera al poco tiempo de habérsele diagnosticado la enfermedad. O sea, ya se le detectó, ya hay una ya no hay una anomalía. No puedes diagnosticar esta enfermedad si no se presenta una de las características, ¿no? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos con el texto 2 por aquí.
Muy bien, vamos por acá. En el texto, dice acá, en el texto la palabra ingente. A ver, acá nos menciona, ¿no? Por acá nos dicen, ¿ya? La ingente cantidad de datos se sigue estudiando, ¿no? Si los datos se siguen estudiando es porque todavía hay una gran cantidad de datos. Puede ser que sean insuficientes, ¿ah? Pero eso no exime de que hay una gran cantidad de estos. Te piden qué palabra guarda antonimia, o sea, qué palabra es antónima de ingente en este caso. Si ingente hace referencia a una gran cantidad de datos, lo contrario sería una cantidad exigua, escasa de datos, ¿ya? Muy bien, dice aquí, medularmente el texto aborda. Aquí la respuesta sería la de la dificultad de recoger datos acerca del declive poblacional de las abejas, ¿no? Se está diciendo que el objetivo es reunir a los apicultores, agricultores, ¿no? Para poder estudiar, para poder tomar los datos, ¿ya? Pero nos dicen que algunos apicultores buscan privacidad, ¿no? Quienes prefieren los datos anónimos, ¿no? El zoólogo Miguel Ángel Miranda señala otro problema, ¿no? La abundancia de apicultores, pues, que no son profesionales, ¿no? Apicultores de fin de semana, ¿ya? Ahí está, ¿no? Hay una dificultad para hacer esta recopilación de datos. Se deduce del texto que si se recoge suficiente información, bueno, el objetivo de recoger justamente esta información, ¿ya? Es combatir el declive de las abejas, ¿no? Porque dice, diferentes estudios científicos han señalado el declive de las abejas, ¿no? Y plantean las amenazas. Se quiere reunir a los apicultores, agricultores para estudiar, ¿no? Cómo mejorar, ¿no? Lo que es la situación a través de la toma de la información, ya para tener una noción más realista del estado de salud de las abejas. Entonces se deduce que si se recoge suficiente información acerca de las abejas melíferas, ¿no? Se reconocerá mejor su estado de salud y se podrá afrontar justamente este declive del cual se habla con mayor éxito. A partir de la expresión, estos resultados son porcentajes alejados de las cifras alarmistas. Ya, a ver, esto de aquí hace referencia a esta parte de acá, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está por acá? Ya, estos resultados son porcentajes alejados de las cifras alarmistas. ¿A qué porcentaje se refiere? A esos porcentajes del 5, 14, 15%, ¿no? Con respecto a la mortalidad de las abejas, ¿no? Y el del 10%, 14, 29, en la época de frío. Por lo tanto, ¿no? Al decir que estos porcentajes están alejados de las cifras alarmistas, ya se puede deducir que la disminución de la población de las abejas melíferas aún no es extrema, ¿no? Al decir que están alejados es porque todavía son menores, están bastante lejos de una cifra que podría resultar absolutamente preocupante, ¿no? Según el veterinario Simon Moore, es falso afirmar que se debe mantener en sigilo la información acerca de las abejas melíferas, porque es Simon Moore justamente el que está promoviendo la idea de que hay un simposio, ¿no? Y que se reúnan los datos, ¿cierto? El mensaje es claro, hay que recoger mucho más datos sobre lo que está pasando y sobre todo compartirlos, ¿no? Y ante esto hay gente que está en desacuerdo. Pero Simon Moore dice que hay que compartirlo. Entonces sería incompatible, ¿ya? Es falso afirmar que para él debe mantenerse en sigilo, o sea, debe mantenerse oculto, ¿no? Muy bien, vamos con el texto 3, penúltimo texto, vamos, los cayahuayas. Vamos con el texto 3 ahí, por favor.
Muy bien, vamos por acá. A ver, dicen, en el texto holístico alude a un saber. A ver, cuando nos dicen holístico, en esta parte de acá, dice su saber medicinal holístico de generación en generación. Holístico es un término que hace referencia a algo generalizado, ¿ya? En este caso, al hablar del saber medicinal, quiere decir el conocimiento medicinal holístico, quiere decir su conocimiento medicinal integral, ¿no? Todo lo que conocían, todo lo que sabían sobre medicina hasta el momento. La conclusión principal a la que arriba el autor es que los cayaguayas constituyen un grupo específico con lengua y expresión propias, ¿no? Y justamente comienza a analizar cómo algunas personas creían antes que no era así, pero a través de diversas características se demuestra que efectivamente sí lo tienen, ¿no? Se infiere que a diferencia de los cronistas mestizos e hispánicos, los investigadores del siglo XIX ignoraban la naturaleza específica de la lengua machaj-huyay como una posesión cayahuaya, ¿no? Porque acá los investigadores del siglo XIX sostuvieron que los cayahuayas no poseían una lengua propia, por lo tanto ignoraban la existencia del machaj huyay, ¿cierto? Es incompatible, es incompatible afirmar que los médicos itinerantes de la provincia bautista de Saavedra, cuando hablamos de médicos itinerantes, estamos hablando de médicos que se mueven de un lugar a otro, ¿cierto? Sería incompatible en este caso decir que estos, al moverse en diferentes lugares, desconocían que la lengua que utilizaban era diferente con respecto a la aymara y el quechua, porque sí conocían también que existían estos otros lenguajes, ¿no? Sí sabían diferenciarlo, distinguirlo. Si el mercado laboral de los médicos cayaguayas estuviera limitado a sus 8 ayllus, bueno, si estuviese limitados yo a ellos, quiere decir que trabajarían dentro de cierto entorno cercano a ellos nada más. Por lo tanto, estos médicos dejarían de ser itinerantes, ¿no? No se podría hablar de que se trasladan de un lugar a otro, muy bien, sino que solamente están en un solo lugar, un solo entorno por lo menos. Ya no podrían ser itinerantes. Itinerantes que se mueven ya a través de diferentes espacios. Muy bien, vamos con el último texto, por favor. Texto 4.
Muy bien, vamos por acá. A ver, dice en el texto el sentido de la palabra fuerza. A ver, cuando nos dicen esta ha sido su fuerza, ¿ya? La fuerza de la ciencia alude al vigor del conocimiento científico, lo cual explica su radio de influencia. ¿Ok? La respuesta acá sería vigor. ¿Ya? No, no sería causa, ¿ok? Porque causa es un factor precedente, ¿no? A lo que viene a ser la influencia en sí, en cuanto a la realidad objetiva de lo que viene a ser la ciencia, ¿no? Como transformador de la sociedad. ¿Ya? Su fuerza habla de su vigor, más que nada. Medularmente, el texto apunta a destacar la ciencia como una actividad conducente a resultados efectivos, ¿no? Acá se menciona, ¿ya? Tiene una obligación fundamental, la de producir resultados concretos y objetivos, la de funcionar, ¿no? Más allá de su inmenso valor cultural y aporta al avance de la civilización, ¿no? Resultaría incompatible con el texto decir que, resulta incompatible con el texto decir que, acá la respuesta sería la de la ciencia es una actividad cognitiva que carece de valor cultural objetivo, ¿no? Al contrario, en todo el texto nos dicen que tiene un valor objetivo, ¿no? Se desprende del texto, se desprende del texto que, en opinión del autor, la tesis de Latour, a ver, el autor califica esa tesis o las ideas de Latour, ya, y de Vogler también como ingenuas, ¿no? Como ingenuamente postulan Latour y Vogler, ya, por lo tanto, se puede inferir, se desprende, recuerda que es inferencia, ya que el autor cree que la tesis de Latour se apoya en una visión incorrecta sobre el desarrollo de la ciencia porque la califica de ingenua, ¿no? Muy bien, si la ciencia careciera de una representatividad objetiva, bueno, si la ciencia no fuese objetiva, ¿no? Si la ciencia se amoldase, si la ciencia fuese un constructo social, no podría modificar a la sociedad, al contrario, sería modificada por la sociedad, pero la ciencia sí tiene un carácter como factor transformador, ¿no? Entonces, si la ciencia careciese de una representación objetiva, carecería también de la fuerza como transformadora, ¿no? No podría transformar, ¿ya? Es como que puede transformar porque tiene una característica objetiva, ¿no? Si no la tiene, si pierde objetividad, tampoco puede ser transformador. Muy bien. Listo, chicos y chicas, con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Espero se haya entendido hasta ahí, espero se haya comprendido todo. Ya nos estaríamos viendo entonces la próxima semanita, ¿está bien? Cuídense bastante, les mando a todos un gran abrazo, que tengan un bonito resto de semana. Nos vemos, chao. Nos vemos, cuídense, chao. Chicos, buenas tardes. No olviden que todavía tenemos clase a las 2:40. Así que nos vemos 2:40. Disfruten su almuerzo y a ver si se dan un tiempito para completar el foro los que faltan. Nos vemos.